majestad, coronado y con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. Eres grande, Señor, y grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado y con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. Así es, Señor, decláralo: grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Decláralo: grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado y con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado y con poder, toda gloria y honra sea para ti. Así es, Señor, toda la gloria es para ti, Señor. Exaltamos el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestras hermanas que el día de hoy van a trabajar con los pequeños. Y amado hermano, hermana, vamos a leer la palabra del Señor. Yo les invito a que abramos juntos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Vamos al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, y vamos a leer el capítulo 2, amados hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 1 al 10. Comparta su Biblia, hermanos, si ve que alguien, para que puedan leer juntos la palabra del Señor. Y si usted puede escuchar atentamente, amado hermano, la lectura de la palabra. Dice la Escritura: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece
y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Gloria al Señor, hermanos, por la palabra que acabamos de leer. Tome su lugar, iglesia, por favor, en esta tarde. Vamos a continuar en este estudio, hermanos, en esta serie de sermones que tiene que ver con la doxología bíblica. Expresiones de alabanza y exaltación a Dios descritas en la palabra. Y hoy toca, amados hermanos, analizar el canto de Ana, que aunque lo leímos al inicio de la lectura, dice que esta es una oración de Ana. Pero a mí me llama la atención, hermanos, porque esta oración se convierte en una declaración de alabanza y exaltación a Dios. Por eso quiero considerarlo como parte de esa doxología bíblica, de esos relatos bíblicos que tienen que ver con alabanza, exaltación y reconocimiento de quién es Dios. Y por eso hoy vamos a estudiar específicamente, hermanos, esta oración o este cántico que Ana expresó y que está registrado en el capítulo 2 del primer libro de Samuel. Me gustaría iniciar, hermanos, comentándoles que es una realidad que en este tiempo la música cristiana contemporánea pasa por un periodo de crisis. Ahora, con esto no quiero decir que todo anda mal en la música cristiana, claro que no. Pero se ha observado, no soy el único, hay muchos pastores, teólogos que han a través de artículos, mensajes, conferencias e incluso libros mencionando, hermanos, la crisis contemporánea de la música cristiana, la cual se basa, hermanos, en que hoy la mayoría de las canciones que en las iglesias se entonan en el tiempo congregacional para que juntos alabemos y exaltemos a Dios, en vez de estar más centrados en Dios, en su obra, en sus atributos, en su carácter y en su persona, hoy la música cristiana está más centrada en el hombre, en sus necesidades, en sus experiencias. Y han hecho en la música los cantautores y los que hoy llamamos artistas cristianos, pues porque ahora sí se les reconoce, que ahora Dios está en función a las necesidades del hombre. Canciones donde donde los congregantes hoy solamente piden experiencias de lléname, bendíceme, restáurame, quiero sentirme bien, quiero lograr esto, quiero sentir gozo, quiero sentir tu presencia, quiero ser fortalecido, aunque esto no necesariamente esté mal o no sea bíblico, porque encontramos en la mayoría de los salmos expresiones humanas donde, por ejemplo, David se siente sin fuerzas, se siente sediento, se siente cansado y temeroso y le pide a Dios que lo fortalezca y lo ayude. Por eso no creo que esté mal que dentro de nuestros cánticos expresemos esto. Es parte de la manera en que los seres humanos pueden expresar cómo se sienten y relacionar su fe con Dios. Pero el problema que muchos marcan y que sí me gustaría señalar es que podemos correr el peligro de que en nuestro tiempo de alabanza y adoración nos olvidemos de quién es Dios. Nos olvidemos de lo que Él es y lo que Él hace. Por eso la importancia de estudiar juntos la Biblia y ver cómo expresiones de alabanza y de adoración descritas en la palabra reflejan un sano equilibrio que nosotros debemos de considerar.
porque en este cántico, como en los demás que hemos estudiado a lo largo de esta serie, hermanos, observamos que estos cantos descritos en la palabra, su mayor propósito y enfoque es centrarse en la persona de Dios, su carácter, sus atributos, sus obras y sus propósitos redentores. Por eso, amados hermanos, me gustaría que sigamos estudiando este patrón de cantos bíblicos, de expresiones de alabanza y exaltación a Dios, y vamos a ver cómo en la oración o cántico de Ana se cumple este propósito. Un canto centrado en Dios, un canto centrado en el carácter y los atributos de Dios y que nos conecta con nuestro Señor, Dios Salvador Todopoderoso. Por eso vamos a analizar, hermanos, este canto, pero antes de entrar de lleno al contenido y a las palabras del canto, a mí me gustaría, como en las demás ocasiones, que podamos prestar atención al contexto de este canto, porque entender el contexto nos va a ayudar a comprender mucho mejor el contenido de las palabras de estos cánticos escritos en las Sagradas Escrituras. Y para ello, hermanos, le invito a que no cierre, por favor, su Biblia y sigamos ahí en el primer libro de Samuel. Pero vamos a ver específicamente en esta primera parte el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y para entrar de lleno al contexto, hermanos, quisiera mencionarles que el primer libro de Samuel, hermanos, tiene importancia en el entendimiento de la historia del pueblo de Israel, porque a partir de este punto de la historia del primer libro de Samuel, el autor del libro tiene el propósito de introducirnos de la etapa final del periodo de los jueces de Israel a la etapa donde se introduce la monarquía en el pueblo de Dios. Y esto es importante señalar, hermanos, porque desde que Dios llamó a su pueblo, formó a su pueblo, lo sacó de la esclavitud, lo introdujo a la tierra prometida, y en el periodo en que ellos tenían que conquistar y establecerse en la tierra prometida, la principal forma de gobierno de Israel era una teocracia, es decir, quien gobernaba y dirigía la nación era nuestro Dios. Y Dios levantaba jueces donde Él enviaba su espíritu para liberar a su pueblo. Pero todas las decisiones y todo el factor de unión de Israel en esta época se debía a Dios. Pero en el primer libro de Samuel vamos a ver la transición, porque ahora el pueblo demanda y pide un rey como las demás naciones. Y ahora el pueblo pasa de una teocracia a una monarquía. Es decir, ellos querían que un hombre liderara y gobernara sobre toda la nación. Entonces, en ese periodo de transición es la historia que vamos a leer en el primer libro de Samuel. Y si nos damos cuenta, hermanos, el primer libro de Samuel nos habla del último juez que existe sobre Israel antes del establecimiento de la monarquía en Israel. Por eso en el primer libro, tres personajes principales que se van a mencionar en este libro es Samuel como último juez en Israel, Saúl como el primer rey de Israel y posteriormente David, el cual sucedió al rey Saúl. Y el primer libro de Samuel inicia hablándonos la historia de el nacimiento y la consagración de este último juez llamado Samuel. Pero antes de hablar, hermanos, de la actividad espiritual y política que este personaje llamado Samuel tiene en la nación, el libro nos quiere mostrar, el propósito de Dios es que conozcamos cuál fue el contexto por el cual Samuel nació. Y el capítulo 1, hermanos, nos va a dar luz para que podamos entender todo este contexto hasta el nacimiento de este último juez llamado Samuel. Por eso el capítulo 1 se va a centrar en los padres de Samuel y su nacimiento. Lo puede ver conmigo en el capítulo 1.
Y los primeros versículos del capítulo 1, hermanos, la primera parte habla principalmente de la aflicción de una mujer llamada Ana. Quiero que veamos en el texto, hermanos, qué nos enseña la Biblia sobre la aflicción de esta mujer llamada Ana, que fue la madre de Samuel. La historia inicia, hermanos, mencionándonos que había un hombre llamado Elcana y que este hombre en particular tenía dos mujeres, dos esposas. Sí, aunque se oiga raro, pero lo tenía. Dos mujeres. Algunos dirán, yo no puedo con una, imagínense con dos. Bueno, este hombre tenía dos esposas, doble bendición dicen por ahí. Dos esposas, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. El texto nos refiere que este hombre era un hombre de fe, un hombre que conocía de Dios y que tenía por costumbre celebrar sacrificios a Dios una vez al año e involucrar a toda su familia. De hecho, en el versículo 5 nos menciona que este hombre, cuando subía a ofrecer sacrificios, llevaba a su esposa Penina, llevaba a los hijos que tenía con Penina, pero también llevaba a Ana, pero Ana no tenía hijos, era estéril. Y cuando el Cana ofrecía estos sacrificios, apartaba para dar a su familia, apartaba para Penina, apartaba para sus hijos, pero el verso 5 menciona que el Cana apartaba una parte escogida, la cual le entregaba a Ana, porque aunque ella no le podía tener hijos, dice el texto, él la amaba. Entonces vemos, hermanos, una situación peculiar en una familia de Israel. Un hombre con dos mujeres, pero una sí tiene hijos y la otra no los puede tener porque era estéril. Esa situación, hermanos, que el Cana tomó como decisión de apartarlo mejor y dárselo a Ana porque la amaba y simplemente dar lo demás, o no como un resto, como un desprecio, sino solo como un reconocimiento de amor a Ana, haciendo una diferencia con Penina, eso trajo problemas en el hogar. Trajo fricciones dentro de esa peculiar familia en Israel, porque el texto nos dice en el versículo 6 que por causa de esta situación que el Cana había decidido, Penina afligía a Ana. Y el texto nos muestra, hermanos, que había una rivalidad entre mujeres. Yo les pregunto, amadas hermanas, ¿cómo podemos describir los pleitos entre mujeres? Y ahora cuando entre las mujeres son familia. Y peor aún, cuando se trata del amor de un hombre. Y ya está imaginando que en esa familia había chispas, ¿verdad? Una situación complicada, que el texto dice que había rivalidad entre Penina y Ana. Y miren lo que ocasionaba esa rivalidad, porque el versículo 6 del capítulo 1 de Samuel menciona que esto hacía que Penina irritara, enojara y entristeciera a Ana constantemente. Irritación, enojo y tristeza. ¿Usted le gustaría vivir en un hogar donde dentro de su propio techo hay alguien que lo irrite, que lo enoje y que lo haga llorar? ¿Creen que es una condición bonita en cual vivir? ¿Creen que la persona diría, ay, ya quiero llegar a mi casa para ver a mi archienemigo que siempre me hace enojar, que me provoca la bilis, las canas verdes y que solamente quiera llorar? ¿A usted le gustaría estar en una situación así? Bueno, Ana vivía en una situación así. Porque la otra mujer de su esposo la irritaba. Hacía que Ana constantemente se sintiera triste, enojada, deprimida, llorando. Ana vivía en un ambiente que hoy muchos llaman un ambiente tóxico, una familia tóxica, una casa tóxica. Ana, en vez de sentirse una mujer plena, dichosa, feliz, se sentía una mujer oprimida, una mujer a la cual se burlaban de ella,
una mujer frustrada en no poder tener hijos y ver cómo la otra sí le dio hijos a su esposo. Y esa situación, hermanos, no solamente afecta las emociones de Ana, también afecta su relación con Dios, porque el día que el Cana lleva a su familia a ofrecer sacrificios a Dios, el texto dice que ella, en vez de adorar, en vez de ir con una actitud de alegría, de presentarse a la casa de Dios, el texto dice que ella estaba llorando con un semblante de angustia y no comió. Y no porque estaba en ayuno o porque quería cuidar su figura, sino porque emocionalmente no había fuerzas, no había propósitos y sentido de ir a alabar a Dios y después comer de lo que se ofrecía al Señor, si dentro de ella había una angustia, un gran sufrimiento. Entonces, en este contexto que el libro nos quiere mostrar de el nacimiento de Samuel, que viene de una mujer que vivía en un hogar tóxico, en un ambiente triste y deprimente para ella, aquí hay algo que debemos de valorar y quiero enseñarlo en esta tarde. Primero, Dios nunca estableció y permitió la poligamia. La voluntad de Dios siempre fue que el hombre se unirá a una sola mujer. El Cana no estaba obedeciendo el mandato divino. Muchos dirán, bueno, en aquel tiempo era permitido culturalmente, pero ese nunca fue la voluntad de Dios. Y el texto, hermanos, nos muestra que el pecado siempre produce sufrimiento y dolor. Y el pecado del Cana, hermanos, estaba ocasionando que su mujer, a la cual él amaba, llamada Ana, sintiera dolor, amargura, tuviera una cicatriz tan profunda en su alma a causa de su pecado, porque el pecado siempre trae dolor y consecuencias. Pero aunque el Cana estaba desobedeciendo a Dios, viviendo una relación de poligamia, el texto nos muestra, hermanos, que esa condición Dios la usó para sus propósitos. Pues esa condición hizo que Penina tuviera una rivalidad con Ana, afligiera el corazón de Ana, y ese dolor, ese sufrimiento, esa rivalidad, esa angustia orilló a Ana a buscar de Dios, a depender de Dios y esperar en el Señor respuesta a su necesidad. Esto, hermanos, nos enseña y debemos de comprender que Dios puede usar las malas decisiones humanas con un propósito mayor, conforme a sus designios. Porque esa situación era para preparar un hombre llamado Samuel, que sería el último juez, para preparar a la nación a la época de la monarquía. Porque aunque Dios sabía que esa era una decisión del pueblo, el propósito de Dios era que a través del linaje de un rey llamado David viniera el Mesías. Pero miren cómo está conectada toda la historia. Y a pesar de las malas decisiones de los hombres, Dios usa para sus propósitos esas malas decisiones. Pero no olviden, no porque Dios las use, quiere decir que Dios las bendice o las favorece o las recompensa. No, hermano. Al final nuestro pecado tiene consecuencias. Y el Cana tuvo que sufrir el tener debajo de su tienda una rivalidad que afectaba no solo a su vida, sino a las personas que estaban a su alrededor. ¿Podemos ver esto en la palabra del Señor, hermanos? ¿Cómo Dios para sus propósitos puede usar nuestras malas decisiones para propósitos mayores? Pero que al final nosotros sufrimos las consecuencias de esas malas decisiones. Entonces, los primeros 5 o 6 versículos del texto del capítulo 1 nos muestran este contexto de una mujer que está en aflicción. Pero a partir del verso 6 va a cambiar el enfoque del texto. Y ahora se va a centrar en el anhelo de esta mujer que vive en un contexto de sufrimiento. Veamos lo que la Biblia nos enseña respecto al anhelo de esta mujer llamada Ana. Porque después de este conflicto que ella tiene con la otra esposa de su esposo llamado Penina,
nosotros vemos cómo Ana tiene que hacer una serie de acciones y el texto demuestra cómo en un momento de su vida tenemos una mujer irritada, triste, angustiada, a una mujer, como lo leímos en el capítulo 2, feliz, gozosa y alegre. ¿Cómo alguien puede cambiar de un capítulo a otro? ¿Cómo alguien de la noche a la mañana puede cambiar de un estado de tristeza y depresión absoluta a un estado de gozo, alegría y fe? Bueno, el texto nos lo demuestra. ¿Cuál fue el camino que Ana fue recorriendo para que su condición cambiara? Por eso quiero que veamos en esta parte de los anhelos de Ana las acciones que ella realizó que le condujeron a ese cambio de suma tristeza e irritabilidad a uno de gozo y alegría. Y la primera acción que quiero que observemos en el texto es que lo primero que hizo Ana fue orar a Dios, versículo 10. Ana, ante su circunstancia, clamó a Dios, pero en el versículo 10 nos dice la forma en cómo fue la oración de Ana. Quiero que prestemos atención, hermanos, estos detalles que el texto nos habla, no solamente del contenido de la oración, sino la forma, la manera en cómo Ana oró. Vea una vez más el verso 10 y el texto nos dice que Ana oró con amargura y abundantes lágrimas. ¿Ya lo vio en su Biblia? ¿Cómo oró Ana? Con mucha amargura y abundantes lágrimas. ¿Qué significa esto, hermanos? Porque tiene un significado sorprendente. Orar a Dios con tantas lágrimas y amarguras, hermanos, demuestra cuando un corazón está cansado, cuando un corazón se siente y está quebrantado, cuando una persona reconoce su situación de vulnerabilidad y fragilidad humana, reconoce su imposibilidad de que su situación cambie. Y eso lo lleva a buscar la única fuente que puede cambiar su situación, que puede traer alivio a su cansancio, que puede enjugar sus lágrimas, que puede traer respuesta a lo que para ella era imposible. Y ese es Dios. Que Ana orara con muchas lágrimas ante Dios demuestra que ella sabía que el único que podía cambiar su vida es ¿quién? Qué sorprendente enseñanza, hermanos. Porque esto, hermanos, nos debe de enseñar a nosotros también que ante cualquier adversidad, cualquier aflicción o cualquier circunstancia que demuestre nuestra fragilidad, nuestro cansancio y nuestra imposibilidad, ¿a quién debemos de acudir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Orar a Dios, pero no solamente es orar como lo expreso en estas palabras, es llorarle a Dios. Recuerdo con mucho cariño las palabras de nuestros pastores, la hermana Leonor y el hermano Marino, que cuando enfrentaba un problema, ellos tenían esta frase: bótate al piso, tírate al piso, llórale a Dios. No sabes qué hacer, llórale, clama, pero llora. Ahí vas a encontrar respuesta. Y hermanos, al leer esta porción de la escritura, ¿qué razón tenían nuestros hermanos? ¿Y qué razón, hermano, nosotros debemos de hacer cuando enfrentemos cualquier circunstancia? Vayamos a Dios en oración. Pero este parámetro, hermano, nos debe de llevar a reflexionar todavía más. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde, amado hermano o hermana. En tu clamor, en tu oración, ¿hay lágrimas como señal de que estás necesitando depender absolutamente de Dios? Porque hoy, hermanos, nos podemos dar cuenta cuán mecanizado estamos para orar o cuán poco es nuestro hábito de oración. Porque eso a la vez refleja que cada vez estamos dependiendo menos de Dios. Si no hay esas lágrimas es señal de decir: Señor, me rindo, necesito de ti, ayúdame.
si en nuestra oración no hay lágrimas, algo nos está diciendo esa forma en que estamos orando. Pero ahora, Ana no solamente oró con muchas lágrimas. Si ven conmigo, por favor, el verso 12, el texto nos dice que también Ana había pasado mucho tiempo orando, dice el texto, largamente. ¿Ya vio esa descripción? Ahora, el texto no nos dice cuánto tenemos que considerar para que una oración sea larga. Para muchos tal vez una oración larga son 10 minutos. ¡Ay! Y ya no sé qué orar, ya siento que ya se me fue una hora. Para otros una oración larga puede ser de 20, 30 o a una hora. Aquí el texto no nos da tiempo. Lo que sí nos muestra es de que Ana oró el tiempo suficiente para derramar su corazón ante Dios y depender de Él. Amados hermanos, aprendamos también a valorar el tiempo que le dediquemos a la oración. Yo creo, hermanos, en las oraciones cortas que son efectivas. Los evangelios nos dan muestra de que Jesús hacía pequeñas oraciones y Dios respondía. Pero aquí, hermanos, es un caso donde una mujer tiene una grande necesidad. Ella tiene una carga tan profunda en su corazón y su oración tardó lo suficiente para que ella pudiera entregar todo eso que ella tenía ante el Señor en oración. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo estamos durando en orar? ¿Está haciendo nuestras oraciones lo suficiente para que todo esto que carguemos lo entreguemos al Señor y podamos levantarnos con firmeza al decir, Dios me ha escuchado y Dios responderá? ¿O solamente en nuestra vida de oraciones, sí, Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque hemos sido ganador? Amén. Porque a veces así oramos, me ha pasado. ¿Cuánto tiempo? Y no se supone que aquí vamos a poner un parámetro de tiempo, pero el texto sí nos muestra que debe de ser lo suficiente para levantarse y decir, Señor, gracias, sé que me has escuchado. Porque en relación al tiempo, también está, hermanos, lo que dice el versículo 15, por favor. Porque el texto muestra que el sacerdote Elí ve a Ana orar. Y Ana estaba orando sin decir palabras, solamente movía su boca y lloraba. Y eso, hermanos, hizo que el sacerdote pensara que ella estaba ebria, que estaba tomada. Por eso el sacerdote le dice, digiere tu vino. ¿Cómo te atreves a venirte a orar así estando en esa condición? Y Ana defiende su testimonio. Es que yo no estoy bajo el efecto de algún alcohol, sino que hay una gran aflicción en mí que estoy derramando. ¿Ya vio el verso 15? Derramando mi alma ante el Señor. Derramar, hermanos, tiene que ver como, imagínense que tiene un recipiente de agua lleno y tiene que vaciar todo ese recipiente y ponerlo en otro. Está derramando aquello que tiene adentro. De acuerdo al contexto, hermanos, ¿qué es lo que había en el corazón de Ana? Tristeza, amargura, depresión, irritabilidad, frustración. Y tiene que derramar todo eso ante el Señor, vaciarse de eso para poderse llenar de ¿qué? De gozo, de vida, de esperanza y de fe. Ella derrama su corazón, por eso ella tardó lo suficiente hasta que la última gota de aflicción, la última gota de amargura, la última gota de tristeza de su corazón quedara vaciada en el altar de la oración a Dios, para que de Dios recibiera gozo, fortaleza, esperanza y fe ante su necesidad. Esto, hermanos, también nos debe de mostrar no solamente el tiempo de nuestra oración, sino la calidad de la misma. Estamos derramando nuestro corazón y todo lo que sentimos ante Dios. Porque hoy, hermanos, estamos viendo una generación de cristianos amargados, tristes, desconsolados, desesperanzados, frustrados, porque no vacían su corazón ante Dios.
se levantan de orar y siguen cargando la misma carga y aflicción en su corazón. Esas emociones ya no se reflejan en el corazón gozo, ya no se refleja en el rostro paz. ¿Por qué? Porque la oración, hermanos, y lo que hagamos en la oración se va a demostrar en nuestro día a día, hermanos, cómo estamos dependiendo y confiando en el Señor. Derrame, hermano, entregue todo eso que le angustia, que le preocupa, que le irrita, que le enoja, que le desespera, que le intranquiliza. Derrámelo ante Dios y le aseguro que cuando su corazón quede vacío de todo eso, Dios le va a llenar de paz. Dios le va a llenar de gozo. Dios le va a derramar de su espíritu en su vida y usted se va a poder levantar con una nueva actitud. Así que Ana lo primero que hace, y el texto nos muestra, es la forma de cómo ella ora, con intensidad, con pasión, con el tiempo necesario, derramando su corazón. Pero el texto, amados hermanos, no solamente nos muestra la forma en que Ana ora, también nos muestra el contenido de su oración, y es interesante analizar. Vaya conmigo al versículo 11, porque Ana, cuando está orando, dice el texto que hace un voto al Señor. Y quiero que analicemos las palabras de este voto, porque ese es el contenido de la oración de Ana, reflejando el anhelo que hay en su corazón. La oración de Ana registrada inicia en el versículo 11 con la siguiente frase: Jehová de los ejércitos. ¿Qué creen que nos diga esta primera parte de la oración de Ana? En primer lugar, hermanos, que Ana sabía a quién le estaba orando. Ana sabía quién es Dios. Ana sabía a quién se está dirigiendo. No un Dios lejano, no a cualquier Dios como las demás naciones tenían. Ana estaba derramando su corazón, clamando y pidiendo ayuda al único Dios verdadero que le podía ayudar. Y lo llama con su nombre, Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos. Demostrando, hermanos, que en esta oración Ana se está amparando en el poder, en la fuerza y en la soberanía de un Dios absoluto. Ana estaba orando a un Dios, al único Dios verdadero, que tiene el poder para mandar sobre toda persona, sobre toda circunstancia. Y Ana sabe que al mismo tiempo que ella se ampara a la fuerza y a la autoridad del poder de Dios, sabe que ese poder y esa fuerza actúa en favor de los débiles y necesitados. Por eso Ana clama, Jehová de los ejércitos. Cuando oras, ¿tienes en mente quién es Dios? Cuando oras, ¿sabes a quién le estás orando? ¿Sabes ante quién te estás amparando? ¿Sabes quién es el único Dios verdadero que tiene todo el poder y la autoridad? Ana sí lo sabía. Por eso clama Jehová de los ejércitos. Pero en el versículo 11 continúa su oración, porque ahora, después de Ana reconocer que está pidiendo la ayuda al único Dios poderoso, ahora Ana va a apelar a los atributos divinos de pedirle a un Dios que es misericordioso y compasivo. Ella no le está orando a un Dios lejano, distante o que es cruel. Ana está orando a un Dios que es misericordioso y compasivo. ¿Cómo lo sabemos? Continuamos el verso 11. Dice, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva. ¿Ustedes creen que los dioses, como creían antes los pueblos antiguos, dioses que eran soberbios y orgullosos, se atreverían a ver a una mujer frágil, débil y estéril? Siendo que la esterilidad era un reflejo de maldición y era estéril porque tal vez ella era pecadora. ¿Por qué dignarse a mirar, a escuchar a alguien que no merece el favor de los dioses? Pero ella clama a Jehová de los ejércitos
y sabe que Dios es misericordioso y compasivo, que es el único que se puede acordar y ayudar a una mujer que está en una condición tan terrible como la que ella estaba enfrentando en ese momento. Ana no solamente apela al carácter bondadoso y misericordioso de Dios, sino también en su oración reconoce que Dios es el Dios que sabe y conoce lo que sentimos y necesitamos. Dice la oración de Ana en el verso 11: y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Dios no es un Dios descuidado y olvidadizo como su pastor. A mí se me olvidan luego las cosas, se me pasan. Ay, ¿a poco era hoy? Yo soy muy olvidadizo. Pero ¿saben quién no es olvidadizo? Ese es nuestro Dios. Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe lo que enfrentas. Dios conoce tus circunstancias. Y por eso Ana en su oración sabe que Dios se acuerda y conoce la condición que ella está viviendo. Y no solamente en su oración, ella reconoce este carácter divino, sino que también reconoce al Dios que es bueno para atender a nuestros anhelos, para escuchar lo que nosotros queremos y confiar que Él lo puede responder. Porque la última parte de esta oración dice Ana: sino que dieres a tu sierva un hijo. Pero miren la fe de Ana. Porque si uno pide un hijo, tienes dos opciones: o es niño o es niña. Pero al final te dio un hijo, ¿sí o no? Pero ¿qué pidió Ana? Ella fue específica, ¿no? ¿Qué quería Ana? Un hijo varón. ¿Con qué atrevimiento o con qué confianza Ana le puede pedir a Dios de una manera tan específica? Quiero un hijo varón. Hermanos, con la misma confianza de saber que nuestro Dios es bueno, que Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Yo estoy seguro que si Ana hubiera pedido una niña, Dios le hubiera dado una niña. Pero ella pidió un niño y Dios le dio un niño, porque Dios responde a la oración. ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios bueno? Despierta, iglesia, ¿no es Dios bueno? Oremos al Señor con la seguridad de quién es Él. Yo les pregunto, amada iglesia, ¿para ustedes Dios es bueno? ¿Es misericordioso? ¿Es compasivo? ¿Es consciente de tus necesidades? ¿Y eso te está llevando a buscarlo en oración? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Y Ana nos demuestra esta primera acción: orar a Dios. Pero el texto nos narra que no fue la única acción que hizo Ana. Hay una segunda acción y Ana se compromete con Dios. Porque en esta oración Ana hace un voto. Y el voto es: si tú me das un hijo varón, yo a ese hijo lo voy a entregar, lo voy a consagrar, lo voy a dar para ti. Y hermanos, esta parte del versículo 11 del voto de la oración que hace Ana es sorprendente, hermanos. Y también hay una enseñanza muy útil que debemos de analizar. Porque la petición de Ana es pedir un hijo varón. Y su deseo es consagrarlo al Señor, dedicarlo, que la vida de este pequeño sea dedicado exclusivamente para el Señor. Eso demuestra que había algo en el corazón de Ana. Entre líneas debemos de observar, hermanos, el corazón de Ana. Porque Ana no está pidiendo un hijo para restregárselo a Penina. A ver, ahora sí, tanto tiempo, tantos años que hiciste burla de que yo no tenía hijos y que tú subías con mi esposo y tus hijos y comían de lo sacrificado. Ahora Dios me ha dado un hijo para que veas que la que no podía ahora tiene. Esa no es la actitud de Ana. El texto no nos muestra que Ana quiere hacer esto. Vemos, amados hermanos, entre líneas, que en Ana había una actitud de devoción a Dios. Una actitud, hermanos, donde Ana no buscaba revancha, no buscaba venganza, no buscaba confrontar a Penina. Ella buscaba agradar a Dios. Esta es una lección poderosa que debemos de aprender sobre la oración.
Santiago dijo en su carta que muchos piden y no reciben a causa de lo que piden, porque piden mal, porque piden para sus propios deseos personales o egoístas. Pero Ana recibió, Dios escuchó su oración y respondió su oración, porque ella pidió conforme a la voluntad de Dios. Aprendamos a orar, iglesia. Aprendamos a que nuestras oraciones, más allá de necesidades o intereses personales, nuestro anhelo y nuestra petición de honra y gloria a nuestro Señor. Y la tercera acción para cerrar el contexto, que el texto nos muestra, es que una vez que Ana oró, que hizo este voto de compromiso al Señor, Ana muestra una actitud muy diferente al inicio del capítulo 1. Recuerdan que en el capítulo 1 al principio dice que lloraba y no comía, pero después de orar algo cambió. Ahora ella se levanta y desde muy temprano va y adora a Dios. Cambió algo sorprendente, lo que es la oración, mis amados hermanos. Y no solamente adora, come otra vez. Vuelve a comer, a despojarse de esa tristeza, porque ya fue despojada de todo aquello que afligía su corazón. Ella se levantó confiando en Dios, porque Ana sabía, Dios me escuchó y Él va a responder. Que así cada vez que oremos, hermanos, también nosotros nos levantemos con esa misma actitud, con una actitud diferente. Ya clamé, sé que Él me escuchó y que Él ha de responder en su tiempo. Y eso, hermanos, se debe demostrar día a día en nuestra vida cada vez que oramos. Este escenario, hermanos, por eso es importante señalarlo, es la antesala de la oración y el cántico de Ana. Porque el capítulo 1 termina diciéndonos que Ana se embarazó y que dio a luz un hijo llamado Samuel. Esto es lo sorprendente. Dios le dio ese pequeño. Y cuando era el tiempo de subir, Ana dijo, no, hasta que el niño crezca y sea destetado y lo voy a entregar. Y el texto termina diciéndonos que Ana cumplió su voto, cumplió su palabra ante el Señor. Llevó al niño ante el sacerdote para presentarlo y llevó ofrenda para el Señor. Y termina el capítulo 1 diciéndonos que una vez que Ana entrega a su pequeño, dice, adoró. ¿Ya vio la parte final del capítulo 1? Entonces hay un escenario de adoración, porque Dios escuchó y en su fidelidad respondió al clamor. Samuel era una realidad. Ella se embarazó, tuvo un hijo y ella cumplió y lleva a este pequeño ante el Señor. Y en ese escenario de adoración, ahora sí, permítame en los próximos minutos enseñar el contenido del cántico. Una vez que tenemos en claro, hermanos, todo lo que Ana tuvo que enfrentar y lo que Dios realizó para que Ana expresara este cántico, porque Samuel nació. El capítulo 2 nos centra en esta oración y cántico que Ana hizo. Y el propósito, amados hermanos, de este cántico es demostrar la alegría de esta mujer llamada Ana después de enfrentar una situación de años desgastante, de aflicción. Y esa alegría es fruto y resultado de la soberanía de Dios, de la ayuda divina que invirtió su situación. Fue Dios el que cambió su tristeza en gozo. Y en su canto Ana va a señalar todo esto que Dios hizo, la victoria que ella personalmente obtuvo de su aflicción, y que también en esa victoria hay pinceladas del propósito redentor de Dios para la humanidad. Por eso es importante, hermanos, que veamos el contenido, cómo está dividido este cántico, y vamos a hacerlo de manera rápida en 5 partes. El versículo 1, por favor, del capítulo 2, nos va a hablar de la alabanza personal de Ana. Ana inicia este cántico alabando a título personal a Dios. Ella reconoce que su alegría y gozo
Ni siquiera se debe a que hay un niño entre sus brazos llamado Samuel. Su gozo y alegría se debe a que Dios, lea conmigo el verso 1, le ha fortalecido. Mi poder se exalta en Jehová. ¿Se da cuenta hacia dónde va dirigida la alabanza de Ana? Hacia Dios. Su alegría no es porque cambió un niño en pañales, sino porque Dios le ha fortalecido. Mi poder se exalta en Jehová, y porque Dios le dio victoria sobre aquello que le afligía. La parte final del verso 1 dice, ensanchó mi boca. ¿Ya vio la parte del texto? En la nueva traducción viviente, esta última parte dice, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. ¿Cuáles son los enemigos que Ana se refería? Pues a la segunda, ¿no? A la otra. ¿Quién le dio victoria sobre la otra? Y Ana tuvo que pelear con Penina, arrancarle los cabellos, agarrarse a cachetadas, llevar su problema al programa de Laura en América. ¿Verdad que no? Hermanos, miremos sabiduría del Señor aquí. No necesitas pelearte con la gente. Lleva tu caso a los pies del Señor y deja que Él te defienda y Él te dé respuesta a tu necesidad. Ana está contenta y está alegre porque Dios le dio la victoria sobre aquello que le afligía y porque Dios le fortaleció. Yo te pregunto, en el día de hoy que nos hemos congregado a alabar a Dios, en el tiempo que cantamos, ¿expresaste gozo y alegría por la victoria que ahora tienes en Cristo? En tu cántico expresaste gozo al reconocer que en Dios hay poder y Él te ha fortalecido. Porque hermanos, para eso venimos a cantarle a Dios. Si usted espera que en el tiempo de alabanza los cantos sean conforme a sus gustos musicales, usted se va a perder el sentido y el propósito de la alabanza a la oración, porque no venimos a cantarle a usted, venimos todos juntos a cantarle a Dios y expresarle a Dios, mi corazón está lleno de alegría porque tú me has fortalecido, porque en ti tengo victoria y respuesta ante mis necesidades. Oh, hermanos, el corazón se siente diferente. Y Ana lo expresa. Segundo, a partir del verso 2 y 3, Ana pasa de expresar lo que ella siente en su corazón, alabando a Dios por ello, ahora a exaltar el carácter de Dios. Recuerden, al final, la alabanza y la exaltación está centrada en Dios, no en nosotros, en Dios. Y Ana va a reconocer que esa alegría y gozo que siente, esa victoria que Dios le ha dado, es porque Dios es santo, Dios es sin igual, Dios fue su refugio, Dios sabía lo que enfrentaba y Dios fue justo para ayudarla. 5 atributos que Ana en estos versos hablará del carácter de Dios: santo, sin igual, refugio, omnisciente y justo. Vuelva a leer el verso 2 y 3. Se va a dar cuenta de estos atributos que Ana reconoce en este cántico de Dios. Quiero que lo leas y escuches a la par lo que en la versión Dios habla hoy dice del texto. Miren, esta versión a mí me encanta. Dice: nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nadie hay fuera de ti. Que nadie hable con orgullo. Que nadie se jacte demasiado. Porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Qué sorprendente declaración centrada en el carácter de Dios. Vuelvo a preguntarles, hoy que venimos a adorar a Dios, ¿adoraste sus atributos? ¿Adoraste su santidad? ¿Con gozo exclamaste su justicia? ¿Reconociste su poderío?
Expresaste que Él es el único refugio que tu vida, tu familia y tu alma necesita. Hermanos, hay que conectarnos no solamente con una pieza musical, sino con el contenido de lo que cantamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Hermano, yo creo que usted quería que estuviera Miel San Marcos aquí para que la cantara. No necesita Miel San Marcos. Necesita con gozo decir: mi Dios es poderoso, grande y fuerte es mi Dios. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. ¿Lo creyó, hermano? Cuando cantemos, prestemos atención a lo que cantemos. Meditemos en la palabra, amado hermano. Meditemos, pensemos que cada cántico nos debe de conectar con nuestro Dios y nos debe de ayudar a conocerlo como Él es. Santo, sin igual, como dice Ana, justo, todo lo sabe, Él es refugio. Esto es sorprendente en el canto. Pero la tercera parte, amados hermanos, a partir del verso 4 y 5, en este cántico también Ana va a demostrar la lógica divina. Y esto es sorprendente, amados hermanos, porque en el cántico nos muestra al Dios que invierte las circunstancias. Y esa es la lógica de Dios. Y es sorprendente, porque Ana, inspirada por el Espíritu Santo, exalta a la lógica de Dios, donde Dios a lo fuerte lo hace el débil. Y a lo débil, Dios lo fortalece y lo levanta. En la lógica de Dios, los hambrientos son saciados. Y los que tienen, ahora buscan ser saciados, empobrecen. En la lógica de Dios, la estéril da a luz. Y la que ha dado muchos hijos, ahora languidece, hermanos. Qué tremenda expresión poética para hablarnos de la lógica de Dios. Aquí hay 4 cosas que quiero que usted observe de esta expresión poética de alabanza y reconocimiento a Dios. Preste atención. Número 1. En estas frases, Ana muestra que nuestra condición humana no limita la gracia y el juicio divino. No importa cómo te sientas o cómo estés, Dios te puede levantar. Dios puede oír tu clamor y cambiar tu situación. Pero al mismo tiempo, no te confíes en lo que eres o tienes, porque Dios te puede quitar aquello en lo cual tú te sientes seguro. Segundo, en estas frases, Ana expresa que Dios es justo y es soberano. Por eso en su oración clama a Jehová de los ejércitos, el único que tiene poder, autoridad y fuerza. Porque Dios restaura, al hambriento le da, al débil lo fortalece, a la que no tiene, no puede dar a luz, le permite dar a luz. Nos muestra un Dios que restaura, que corrige y transforma la condición humana. ¿Quién es el único que puede ayudar tu condición? ¿Quién es el único que te puede rescatar, que te puede levantar, que te puede ayudar, que te puede bendecir? Hermanos, es Dios. Y si es Dios, ¿por qué buscamos ayuda en otras cosas que no son Dios? ¿Por qué seguimos poniendo nuestra confianza en que nuestra condición va a ser cambiada? Señor, quiero salir de la pobreza, por favor, bendíceme este cachito de la lotería. Porque si me gano y le pego al gordo en septiembre, voy a dar para ti, Señor.
Y ponemos nuestra confianza de que nuestra situación económica la va a resolver o la Lotería Nacional, o el gobierno, o el amigo, el compadre, el político, el jefe de plaza. El único es Dios. ¿Quién es el único que puede restaurar y bendecir tu matrimonio? Laura no lo va a hacer. El psicólogo tampoco. Lo va a hacer Dios. ¿Quién te va a cambiar al hijo rebelde? ¿Quién va a cambiar la amargura del corazón? Es Dios. Es el único que tiene el poder para restaurar, para corregir y cambiar la condición humana. Tercero, en esta lógica divina, Ana demuestra que es Dios el que actúa a favor de los que sufren. Yo recuerdo de niño ese programa porque yo iba en la primaria en la tarde y como estaba aburrido antes de irme a la escuela, siempre prendía la tele, no había cable en ese entonces, y siempre en TV Azteca había un programa de un comunicador famoso, Jorge Garralda, que pegaba a la mesa y no se deje, creo que decía, y yo defiendo al pueblo. Yo decía, wow, ese hombre, cuánta gente ayuda. De verdad, Él es el único que ayuda a los necesitados. Hermanos, el único que atiende a los sufrimientos humanos es Dios. Yo le invito que si tenía ahí en su casa la foto de San AMLO, porque ahora, ay, por él tengo. Y le ora a San AMLO. Santa beca que estás en los cielos, le andas pidiendo, ¿verdad? Ahí. Ningún gobierno, ningún partido va a poder atender al sufrimiento de la gente. El único es Dios. Él es el único que puede ir a la raíz y traer respuesta. Gloria a Dios por las autoridades que Dios las establece y provienen de Él. Pero el único que atiende al sufrimiento humano es Dios. Él es el que hace que el estéril tenga hijos, que el hambriento tenga pan, que el débil sea fuerte. Y la cuarta enseñanza, hermanos, en esta parte del cántico que Ana nos enseña, es que no debemos autoengañarnos con la seguridad humana, con lo que el mundo, porque pues, teniendo trabajo, teniendo mi cuenta bancaria, teniendo esto, ya me siento seguro. Los que antes tenían, ahora, dice, ellos mismos se venden por pan. Los que se creían fuertes, ahora son ¿qué? Débiles. La que tenía 7 hijos, ahora languidece. Porque ellos pusieron su confianza y su seguridad en la vida, en las cosas y no en Dios. No nos autoengañemos, hermanos. Porque Dios, con un soplo, nos puede quitar aquello en lo cual nosotros creemos y ponemos nuestra confianza, con el propósito de llevarnos a Él y confiar única y absolutamente en Él. Así es Dios. Esa es su lógica. Dios quiere que aprendas a que dependamos de Él y no de tu suerte, de tu dinero, de tus circunstancias, de Él. Esto es algo sorprendente, hermanos, porque Ana todavía profundiza más en Dios en este cántico y pasamos al cuarto elemento, la soberanía divina. En el verso 6 y 8, ante esta lógica divina, ahora Ana expresa que es Dios el que tiene el control de toda la creación. Es Dios el que controla la vida y la muerte. Él la da y Él la quita. Qué tremendo, hermanos. Porque, hermanos, humanamente nosotros pensar en la soberanía divina, en nuestra naturaleza humana caída, chocamos. Porque nosotros tendemos a creer y a pensar que nosotros somos dioses y tenemos la capacidad de controlar cada aspecto de nuestra vida. Yo puedo hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a lograr aquello, como si de nosotros dependiera la vida y la suerte de cada uno de nosotros.
Pero cuando vemos en la Biblia nos muestra un choque de realidad. Nosotros somos solos criaturas. El único que es soberano es Él. Él decide, Él da la vida y Él la quita. No es cuando nosotros querramos o pensamos, es conforme a su designio. Él dice cuándo vamos a nacer y Él ha establecido cuándo vamos a morir e incluso la forma en que debemos de morir. Depende de Él. Por eso Él es soberano. Y nos choca eso, hermanos. Porque siempre queremos controlar todo, porque el controlar nos da seguridad. Pero cuanto más controles, acuérdate la lógica divina. Dios enriquece y empobrece. Lo dice en el texto. ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Vas a pelear con Dios toda tu vida? ¿Vas a luchar frente al único Dios verdadero soberano? Dios no puede estar bajo tus lujitos o circunstancias. Somos nosotros los que debemos de someternos al Dios único y soberano. Qué tremenda enseñanza está dando Ana. Y es una enseñanza para la generación de este siglo, que todo lo queremos controlar. No, Jesús nos enseñó cuando oremos al Padre, decirle, hágase tu voluntad y no la nuestra, porque su voluntad es mejor y porque Él es soberano. Que se haga su voluntad. Porque el querer hacer nuestra voluntad nos hace pequeños soberanitos que no controlamos nada. A ver, controle el clima, controle a Trump, controle las bombas, controle los sismos, controle los fenómenos meteorológicos, controle usted la economía, opine lo que quiera, el petróleo va a subir de precio. No podemos hacer absolutamente nada porque Dios lo controla todo y lo usa todo y lo permite todo para sus propósitos. Ana dice, el firmamento de todo está en las manos de Dios. Él da la vida y la muerte, la riqueza y la pobreza. Él es el único que puede hacer que el pobre cambie de una situación a ser sentado con príncipes, si Dios lo decide así. Hermanos, asombrémonos de la soberanía divina. Y cuando adoremos a Dios, adoremos reconociendo que si estamos aquí es por su voluntad. Y si algo estamos atravesando es porque Dios lo está permitiendo y lo está usando para acercarnos a Él y conocerlo más a Él. No maldiga la situación, reconozca un Dios soberano. Él sabe dónde íbamos a vivir, Él sabe con quién nos íbamos a casar, Él sabe qué enfermedad íbamos a enfrentar, Él sabe las circunstancias o luchas que vamos a tener. Él lo sabe todo. Sabe de qué nos vamos a morir porque Él lo está establecido. Él lo ha establecido, hermanos. Y no nos debería de dar miedo eso de Dios. Al contrario, nos debe de dar más confianza. Saber que todo en mi vida está en sus manos. Y que yo solamente debo de confiar, obedecer y someterme a Él. Ana lo entendía. Y termina el cántico hablando sobre el juicio y la esperanza mesiánica. Versos 9 y 10. Ana menciona que es Dios el que protege a sus fieles y juzga a los impíos. Al final, ¿quién le hizo justicia frente a Penina? No es que Ana consiguió al mejor médico de fertilidad que había en el Medio Oriente y tuvo que vender todo lo que tenía con tal de quedar embarazada, hermanos, porque ni había esa tecnología, no habían esos recursos. Ella solamente le clamó a Dios y supo que eso solamente era voluntad de Dios. Y Dios le hizo justicia. Pero el versículo 9, la parte final, hermanos, me sorprende. Léalo conmigo, por favor. Verso 9, la última línea. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie. No pretendamos hacer algo que jamás podremos ser. Porque Dios se perfecciona en la debilidad. Dios a lo débil lo fortalece. Y muestra su poder cuando más débiles somos.
Y Ana en su debilidad fue fuerte, porque en su debilidad buscó a Dios, oró a Dios, y en su oración Dios la fortaleció. Ahí está la clave, hermanos. ¿Quieres ser fortalecido espiritualmente? Reconozcamos nuestra debilidad, sometámonos a Dios, busquemos a Dios, porque Dios nos va a fortalecer. Nadie puede ser fuerte por su propia fuerza, porque ¿qué fuerza humana se puede comparar con la fuerza divina? Esto, hermanos, a veces me lleva a pensar a que ha habido ocasiones en mi vida en que yo he tratado y he querido luchar contra Dios, queriendo cambiar sus planes o haciendo que Dios actúe conforme a mi deseo y mi conveniencia. Pero, hermanos, te vas a desgastar, no vas a lograr nada, te vas a enojar, te vas a frustrar, vas a perder tiempo. Mejor fortalécete en Dios. Sé débil, porque al orgulloso, al que se exalta, ¿saben qué es lo que hace Dios? Lo humilla, lo quebranta. Mejor reconozcamos nuestra debilidad y vayamos a Dios. Cuando cantemos, cantemos en nuestra condición de debilidad para ser fortalecidos en el Señor. Yo quiero finalizar, hermanos, este sermón, que más fue un estudio, mencionando lo que Ana en la parte final de este cántico relaciona con su vida, y para mí es sorprendente. Y el Señor me hizo reflexionar muchas cosas en mi vida en esta parte final. Después de que Ana exalta a Dios, reconoce su carácter, sus atributos, su lógica, su soberanía, su juicio y su fortaleza, Ana de manera profética habla de un rey, cuando todavía en esa época del capítulo 2 de Samuel no había rey. De hecho, todavía el último juez era un pequeño niño y no había vísperas del cambio a la monarquía. Pero desde ahí el Espíritu Santo ya estaba moviendo el corazón de Ana para profetizar a un rey y a un ungido. El propósito redentor de Dios a través del Mesías, en quien todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero lo sorprendente es que ella pone su fe en ese ungido, en ese rey. Ahora les pregunto, ¿qué relación hay entre Ana y ese rey ungido? ¿Qué relación hay en la vida de Ana, de una mujer que sufría porque su esposo tenía 2 esposas y ella era estéril? Y esta situación le orilló a clamar a Dios, a pedirle a Dios un hijo y hacer un voto que si Dios se lo daba, se lo entregaría. Pero ¿qué relación hay entre Ana, este hijo, y el rey que sería el ungido en el cual la nación sería salva? ¿Cuál creen que sea la relación? En que ese hijo que ella pidió y Dios le dio y que consagró al Señor, sería quien Dios usaría para el establecimiento de la monarquía en Israel, ungiendo al primer rey sobre la nación llamado Saúl, que por su desobediencia y pecado, en la cual él no quiso reconocer su falta ante Dios, fue desechado. Y Dios escogió un hombre conforme a su corazón llamado David, del cual vendría el Mesías Salvador. Y Samuel fue el instrumento de Dios para ungir a ese pequeño joven llamado David, en el cual Dios establecería su pacto, y de la descendencia de David vendría un rey y su reino sería eterno, y habría un ungido, el Mesías, Jesucristo, en el cual esta profecía se cumplió. Y hace 2000 años el Verbo se encarnó, vino a este mundo para dar su vida y salvarnos. Cómo una situación de sufrimiento y dolor se enlaza en un propósito mayor, que es el propósito de Cristo, el propósito de Redentor. Esto me demuestra, hermanos, que cada vida humana está dentro de los planes de Dios
y que es parte de los planes redentores de Dios, y que toda vida humana tiene una relación con los propósitos redentores de Dios. Y cuando pensamos en esto, el corazón tiembla y nos hace reconocer la soberanía de Dios. Tal vez hace años no entendía por qué en casa había violencia, por qué casi el matrimonio de mis padres se disuelve. No lo entendía. De niño me dolía. Pero esa historia de vida era parte de la soberanía de Dios y sus planes redentores para conocer a Jesús, para poner toda mi confianza en Él y ahora servirle a Él y predicar que Jesús es el Señor. Ahora entiendo que cada etapa, decisión o circunstancia en mi vida tiene que ver con los propósitos y los planes de Dios. Hace 12 años no entendía por qué Dios me cerró las puertas de un trabajo. Me hizo llorar, me hizo sufrir, me hizo lamentar el que tuviera que regresar aquí a la ciudad. Yo no quería estar aquí. Mi corazón anhelaba vivir fuera, trabajar sobre lo que había estudiado, pero esa circunstancia me llevó a doblar mis rodillas y decirle al Señor: voy a servirte y me voy a rendir ante ti. Cada circunstancia de nuestra vida es parte de la soberanía de Dios. Y esa soberanía tiene que ver no con mis sueños y mis anhelos, tiene que ver con los propósitos de Cristo. Y quiero vivir en los propósitos del Señor. Y alabar a Dios y reconocer que todo gira en torno a Cristo y que mi vida es para Cristo, hermanos, me da fuerza para seguir adelante. Y te invito, amado hermano, hermana, en esta tarde, que puedas de la misma manera ver tu vida en relación al ungido, en relación al propósito de Cristo y del plan redentor. Que esas enfermedades, que esos fracasos, que esas pruebas, esas tribulaciones que enfrentan son parte de la soberanía divina, que son las maneras que Dios trata, porque hay un plan mucho mayor que tal vez en este momento no lo entiendas, pero te relaciona con Cristo y su propósito. Yo te invito en esta tarde a que puedas estar de pie, iglesia, y que al pasar al altar puedas ofrecerle a Cristo una alabanza en reconocimiento de su soberanía y de sus propósitos en tu vida. Cual sea la circunstancia que enfrentas, que te ha llevado a conocer a Cristo, que te ha llevado a buscar más de Él, que te ha llevado a que ahora entiendes que Dios tiene un llamado para tu vida y quiere usarte para que otros conozcan que Jesucristo es el Señor. ¿Quiere venir a este altar, por favor? ¿Quiere venir aquí al frente, hermano, hermana, por favor? Y orar al Señor en reconocimiento de la soberanía y de que cada vida, nuestras vidas, están conectadas a un propósito mayor y superior.